¿Cuál es la diferencia entre la evaluación privada y la evaluación social de proyectos? En este video te lo explicaremos. Soy Miguel Prialé, bienvenidos a mi canal. La evaluación de proyectos desde el análisis económico es una comparación entre el flujo de beneficios y el flujo de costos de un proyecto en un horizonte de evaluación que puede ser 5, 10 o 30 años, dependiendo del tipo de proyecto. Con esta comparación se busca medir la rentabilidad de un proyecto, es decir, las ganancias o los beneficios que se tiene dada una decisión de inversión. Ahora bien, en la evaluación privada, este análisis se hace desde el punto de vista del empresario que toma la decisión de inversión en un negocio o en un proyecto de negocio. Por ejemplo, un proyecto inmobiliario de nuevos departamentos, un nuevo restaurante, una nueva planta de empaques o un proyecto de agroexportación. En este cuadro ustedes pueden ver los dos tipos de evaluación. Por un lado, la evaluación privada y por el otro lado, la evaluación social. En la evaluación privada vamos a tener a su vez dos variantes. La evaluación propiamente económica, que es la que mide los flujos contables y no contables, que incluye los costos de oportunidad. Y la evaluación financiera, que es la evaluación que se incluye cuando hay deuda en el proyecto. En la evaluación social vamos a ver todos los costos y todos los beneficios, y ahora con un poco más de detalle vamos a ver las diferencias de estas evaluaciones. Existen tres diferencias entre evaluación privada y evaluación social. La primera diferencia que ya hemos mencionado es que la evaluación social mide todos los beneficios y todos los costos que genera el proyecto, no solo los que capta el inversionista, sino todos los efectos en la sociedad, en la economía o en el territorio donde interviene el proyecto. El concepto social, por lo tanto, no tiene que ver con consideraciones distributivas o consideraciones sociales o de igualdad, simplemente es un concepto asociado a los efectos en el conjunto de la economía, en el conjunto de la sociedad. La segunda diferencia es que la evaluación social utiliza precios sociales y no precios de mercado. Y esto es así para corregir las distorsiones que existen en la economía y en los mercados, como son los impuestos, los subsidios, los controles de precios o las externalidades. Alguna vez me preguntaron si tiene sentido hacer evaluación social con precios de mercado. Sí los tiene, claro que los tiene. Simplemente se están midiendo todos los beneficios y todos los costos, pero sin incluir las distorsiones en los precios de mercado, y eso es perfectamente válido. La tercera diferencia es que la evaluación social de proyectos analiza todos los beneficios en mercados que no son el mercado principal, y eso incluye también a los efectos en las externalidades que vamos a explicar en detalle después. Y esto es importante porque queremos y necesitamos medir todos los efectos, no solamente en el mercado donde interviene el proyecto, sino en todos los otros mercados donde se ven afectados o beneficiados por la ejecución del proyecto. Una manera de entender la diferencia entre las evaluaciones las podemos ver aquí en este cuadro. La evaluación de un proyecto puede verse del lado privado o del lado social. En un primer escenario tenemos que la evaluación privada puede ser positiva y la evaluación social también. En ese caso, en realidad, los proyectos son ejecutados por los privados y dejamos que el mercado haga su trabajo, y el Estado básicamente cumple un rol regulador. Y tenemos un segundo escenario donde puede pasar que la evaluación privada sea negativa, pero la evaluación social positiva. Eso es perfectamente posible en casos donde existan proyectos donde al privado no le interese, sea porque es muy difícil cobrar o porque simplemente no hay a quién cobrar. Es el caso de los servicios públicos, colegios, hospitales, carreteras, puentes,
digamos ahí no hay un mercado propiamente dicho y por lo tanto los privados no están interesados en hacerlo y es el Estado quien asume la prestación y la provisión de esos servicios. Entonces tenemos ahí una clara responsabilidad e intervención del Estado. Un escenario 3 es un caso un poco particular, pero no por eso deja de ser un caso que existe, y es que puede haber una evaluación privada positiva, pero una evaluación social negativa. Es el caso, por ejemplo, de proyectos de actividades ilícitas o proyectos informales, donde claramente hay privados que hacen negocio, pero es malo para la economía, es malo para la sociedad. Y en ese caso también hay intervención del Estado para desincentivar este tipo de actividades a través de, entre otros, proyectos de inversión. La situación donde la evaluación privada es negativa y la evaluación social es negativa es una situación que no nos interesa y donde claramente no sucede porque a nadie le interesa ejecutar ese tipo de proyectos. Tenemos entonces que la evaluación social es una herramienta potente, poderosa, para entender todos los beneficios que genera un proyecto. No solo desde el punto de vista de quien lo ejecuta, del inversionista, del empresario, sino queremos ver los efectos en toda la economía, en toda la sociedad, en todo el territorio donde se interviene. Y eso permite tomar decisiones de inversión, especialmente en proyectos de inversión pública, pero también es una herramienta útil en proyectos de inversión privada, pero que tienen claros efectos positivos en la sociedad y a los inversionistas les interesa y les conviene, ¿no?, mostrar esos beneficios. Y eso es parte de las bondades de la evaluación social de proyectos. Soy Miguel Prialé, economista, especialista en evaluación, formulación y gestión de proyectos de inversión. Te invito a suscribirte a mi canal para más videos como este.